Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. La última visita, historia de terror. Mi nombre es Jay, y aunque sé que todo esto suena increíble, no tengo otra forma de explicarlo. La noche en que todo comenzó, el calor era insoportable, de esos que parecen asfixiarte, incluso con la ventana abierta. Dormía, o al menos eso creía. Fue en ese estado confuso entre el sueño y la vigilia cuando sentí que alguien estaba en mi habitación. No abrí los ojos de inmediato. Fue más como una intuición, una presencia que podía sentir cerca de mí. Cuando abrí los ojos vi a mi madre junto a mi cama. Ella estaba ahí, con la misma calma que recordaba, con esa serenidad que siempre me hacía sentir seguro de niño. Me miraba, y aunque su rostro era el de siempre, había algo en sus ojos que no entendí. Era como si quisiera decirme algo sin pronunciar una sola palabra. Sentí su mano fría tomar la mía, un frío tan profundo que me hizo saltar en la cama. Desperté de golpe, respirando rápido, y al mirar a mi alrededor, la habitación estaba vacía. La sensación era tan real que, por un momento, creí que seguía soñando. Pero el frío en mi mano me decía otra cosa. El cuarto estaba oscuro. Sin saber por qué, busqué mi teléfono y llamé a mi hermano. Tal vez esperaba que él me confirmara que todo estaba bien, pero en cuanto escuché su voz temblorosa al otro lado de la línea, supe que algo había pasado. Mamá, mamá se ha ido, Jay, me dijo con voz rota. Mi madre había muerto esa misma noche. Era imposible, no tenía sentido, y aún así, en el fondo, ya lo sabía. Sin pensarlo mucho, tomé lo primero que encontré, me vestí y salí rumbo a la estación. La necesidad de volver a casa llegó hacia a mí, como si algo en ese lugar me llamara. Sentía que no me estaba despidiendo de mi madre, sino que estaba yendo hacia algo que aún me era desconocido. El camino de regreso al campo fue largo. Contaba los kilómetros, todo el camino loco por llegar a la casa, y aunque intentaba mantener la calma, la imagen de mi madre al lado de mi cama seguía grabada en mi mente. Era como si, de alguna forma, ella hubiera venido a despedirse, a darme un último adiós. Pero esa idea me llenaba de un temor que no lograba comprender. Al llegar a la vieja casa, todo parecía igual, pero se sentía diferente. La casa estaba en silencio, un silencio que no recordaba de mi infancia. Las puertas y ventanas estaban cerradas, y la fachada de la casa parecía más vieja y desgastada de lo que la recordaba. Al entrar, me invadió una sensación extraña, como si el tiempo hubiera pasado más rápido aquí que en cualquier otro lugar. Mi hermano me recibió con un abrazo en la entrada. Él también parecía afectado, pero se limitó a acompañarme en silencio. Pasamos el resto de la noche en vela, en la sala, recordando a mamá y compartiendo anécdotas, aunque la tristeza nos ahogaba. Cada palabra parecía arrastrar consigo el peso de su ausencia. Durante esos primeros días, noté que mi madre había dejado algunas de sus cosas en la casa. Sus objetos personales aún estaban ahí, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Una de las cosas que más llamó mi atención fue una cartera antigua que colgaba de una esquina de la sala. Recordé haberla visto desde niño, siempre en el mismo lugar, como un objeto más de la casa, sin que nadie le prestara atención. Aunque sentí una extraña conexión con esa cartera y no sabía por qué. Los días pasaron lentos, y aunque el dolor empezaba a ser más llevadero, no podía dejar de sentirme inquieto. La noche en que ella apareció en mi habitación no me dejaba en paz, y cada vez que intentaba dormir, esa imagen se repetía en mi mente. Una de esas noches, después de mucho tiempo sin descansar bien, me quedé dormido en el viejo sillón de la sala. Fue entonces cuando tuve un sueño. En él veía a mi madre de pie frente a mí, pero esta vez no era como aquella noche. Ahora me miraba con insistencia,
con una expresión más clara. Era como si intentara decirme algo. Jay, la cartera, escuché cuando dijo, señalando hacia la esquina de la sala. Desperté de golpe, con el corazón acelerado. Me levanté y, sin pensarlo, caminé hasta la esquina donde estaba la cartera. La tomé entre mis manos, sintiendo el peso de los años acumulados en ella. Estaba llena de polvo y parecía no haber sido tocada en mucho tiempo, pero algo en mi interior me decía que debía abrirla. Adentro encontré un pequeño sobre amarillo, ya estropeado por el tiempo. Al ver el nombre de mi hermana más pequeña escrito en el sobre, supe que aquello era lo que mi madre quería que encontrara. Sentí sorpresa y desconcierto. ¿Por qué habría guardado ese sobre para mi hermana? Y sobre todo, ¿por qué habría decidido hacérmelo saber después de su muerte? El sobre amarillo, como si los años lo hubieran hecho parte de la casa misma. Era una simple carta, pero el hecho de que mi madre hubiera querido que lo encontrara después de su muerte me llenaba de inquietud. ¿Por qué ese mensaje estaba destinado a mi hermana menor? Esa noche volví a la cama, pero no logré dormir. Algo me decía que aquel sobre guardaba algo importante, algo que mi madre no quiso que nadie más supiera en vida. La casa estaba en silencio, un silencio casi antinatural. Al amanecer decidí que debía darle la carta a mi hermana, aunque no tenía claro cómo iba a explicarle de dónde había salido y por qué era necesario que lo tuviera. Mi hermana menor vivía en un pueblo cercano, en una casa pequeña. Al verla sentí un alivio y temor, como si el peso de lo que llevaba conmigo fuera algo que ella no estaba preparada para recibir. Cuando le entregué el sobre, no dije mucho. Me limité a contarle lo esencial. Mamá quería que lo tuviera. Eso era todo. Ella me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Despedirme fue difícil, pero sentí que había hecho lo correcto. No podía deshacerme de la sensación de que, al entregarle ese sobre, algo se había roto en mí, como un lazo invisible que aún me unía a la casa y a los recuerdos. Al regresar a la casa, la encontré más oscura que antes. Todo seguía en el mismo lugar, pero había algo que me hacía sentir incómodo, como si el ambiente hubiera cambiado después de entregarle la carta a mi hermana. Esa noche, otra vez, volví a soñar con mi madre. La veía de pie en la oscuridad de la casa, con la misma expresión serena. Esta vez no había palabras, pero su presencia era tan fuerte que desperté en la oscuridad de mi cuarto con la sensación de que algo o alguien me observaba. El ambiente en la casa se tornó opresivo. Cada noche me resultaba más difícil dormir, y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de la tristeza, sabía que algo más estaba ocurriendo. La figura de mi madre seguía apareciendo en mis sueños, cada vez más intensa, como si intentara recordarme algo, algo que aún no entendía. Pasaron días y el ambiente en la casa no mejoraba. Un día, mientras revisaba algunas cosas de mi madre en busca de algo que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba ocurriendo, recordé la habitación que ella mantenía siempre cerrada. Esa habitación había sido un misterio para nosotros. De niños intentamos abrirla muchas veces, pero mamá siempre nos detuvo, diciendo que había cosas de la familia que no debíamos tocar. Decidí que era el momento de entrar. No sabía qué encontraría, pero la curiosidad y el deseo de entender lo que mi madre había intentado decirme eran más fuertes que el miedo. La puerta estaba vieja, y con un leve empujón cedió, dejando ver el interior. Dentro encontré lo que parecía ser un espacio de almacenamiento. Había cajas apiladas, objetos antiguos cubiertos de polvo, y en una esquina un retrato de mi madre cuando era joven. Al observar el retrato me di cuenta de que ella había llevado una vida que yo nunca llegué a conocer. Me sentía abrumado, como si la casa me revelara secretos que desconocía. Esa misma noche, tras revisar lo que pude en aquella habitación, volví a soñar. En esta ocasión el sueño fue diferente.
Mi madre ya no estaba sola, había más personas con ella. Al principio no los reconocí, pero al mirarlos mejor me di cuenta de que eran miembros de la familia que ya habían fallecido. Era como si todos estuvieran esperándome, observándome desde algún lugar que no alcanzaba a ver. Mi madre me miró y, esta vez, habló con claridad. Jay, hay algo que debes entender. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, desperté solo en la oscuridad de mi cuarto. A partir de ese sueño, me resultaba imposible ignorar la sensación de que mi madre había querido dejarme algo más allá de la carta, algo que estaba escondido en la casa o en los recuerdos que no lograba captar. Los días pasaban y cada noche parecía traerme de vuelta a los mismos sueños, siempre con mi madre y los familiares que parecían aguardarme desde el más allá. Mi hermano, quien notaba mi cansancio y la ansiedad que me atormentaba, decidió venir a pasar unos días conmigo en la casa. Intentaba ayudarme a lidiar con lo que él llamaba mi duelo mal resuelto, pero yo sabía que lo que estaba viviendo iba más allá de la tristeza. Una noche, mientras mi hermano dormía en la habitación de invitados, volví a escuchar esos murmullos. Esta vez no eran sueños. Los oía claramente en la sala, como si alguien estuviera hablando entre susurros. Me levanté con cuidado, siguiendo los sonidos. Al llegar a la sala todo estaba oscuro. No encontré nada ni a nadie, pero los murmullos se detuvieron en el momento en que entré a la sala. Me quedé allí unos minutos, intentando calmarme, hasta que finalmente regresé a la cama, sin poder dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, revisando entre las cosas de mi madre, encontré una pequeña caja que había pasado desapercibida. Al abrirla, vi un colgante antiguo, de apariencia simple, pero que me resultaba familiar. Era algo que había visto a mi madre usar en pocas ocasiones, solo en situaciones especiales. En la caja había una nota escrita a mano, dirigida a mí. Jay, este colgante representa la conexión de nuestra familia. Cuando llegue el momento, entenderás su propósito. Al leer esas palabras, me recorrió un miedo que no lograba explicar. Sabía que mi madre me había dejado esa caja para ayudarme a entender algo, pero en ese momento solo sentía una incomodidad. Esa noche, decidí llevar el colgante conmigo al dormir, con la esperanza de que, de alguna forma, me diera respuestas. Al quedarme dormido, el sueño volvió, pero esta vez era diferente. Mi madre estaba sola y me miraba fijamente. Extendió una mano y, en un gesto lento, me señaló el colgante que llevaba en el cuello. «Debes mantener la promesa, Jay», dijo con una voz que parecía surgir desde algún lugar lejano, como si llegara desde otro tiempo. Desperté en la oscuridad de mi cuarto, sintiendo una extraña paz, pero también el peso de una responsabilidad que no entendía del todo. Al tocar el colgante, algo en mi interior me hizo sentir que, de alguna forma, había cumplido con lo que mi madre deseaba. Los días posteriores a aquel último sueño fueron tranquilos. La casa parecía haber recuperado su paz, y la sensación de que algo o alguien me observaba había desaparecido. Era como si, al cumplir con la última voluntad de mi madre, se hubiera liberado algo que permanecía atrapado en aquel lugar. Antes de dejar la casa, me detuve un momento en la oscuridad, observando cada rincón, como si quisiera despedirme no solo de la casa, sino de los recuerdos y los misterios que guardaba. Sabía que lo que había vivido ahí no tenía explicación, pero también sentía que ya no había nada que temer. Me marché con la seguridad de que mi madre había encontrado su paz, y, de alguna forma, yo también.